Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Bienvenidos a la edición del día viernes 16 de mayo de Más 569, el podcast. Jorge Garretón con ustedes. Esta edición es diferente a las previas. El día de ayer en la Universidad de Valparaíso se realizó el primer debate presidencial de candidatos de la centroizquierda. En un auditorio colmado de estudiantes y adherentes de los partidos de los candidatos se organizó un debate centrado en tres temas: la educación superior en toda su complejidad, financiamiento, Finalcae, votación a favor del plan de financiamiento del FES, además de la importancia de las universidades públicas en regiones, junto con enfocar hacia adelante a las universidades públicas y a las tradicionales hacia un objetivo país común con una visión de Estado. Luego se debatió el tema de natalidad y la implicancia en nuestro país sobre la dramática baja en la natalidad. En particular, se debatió temas centrales que van asociados a la maternidad, que tiene que ver con fuero maternal y parental, seguridad para tener hijos, visto desde la óptica de entregar garantías de protección para que las madres puedan tener una maternidad segura, que les permita continuar con sus trabajos y que haya una red de protección social que permita los cuidados desde la sala cuna hacia adelante. Por último, se abordó el valor de la democracia y el vivir en democracia, lo que significa y cómo se profundiza. Vamos a escuchar a los candidatos hablar sobre la democracia, el valor de vivir en sociedad democrática y cómo mejorarlas y profundizarlas. Presente en el debate estuvieron el diputado y por orden de presentación el diputado Jaime Mulet, candidato de la Federación Frente Regionalista Verde, el diputado del Frente Amplio Gonzalo Vinter, la exministra de Interior, la candidata del PPD y Socialismo Democrático Carolina Toá, y Janet Jara, exministra del Trabajo y Previsión Social, candidata del Partido Comunista. El primero en abordar el tema de la democracia y su realidad en Chile fue el diputado regionalista verde Jaime Mulet. ¿Qué proponemos nosotros para salir de este debilitamiento de la democracia? Tan grave que incluso en algunas encuestas que se han dicho y se han planteado, hay gente que plantea que prefiere perder niveles o seguridades democráticas para enfrentar, por ejemplo, el tema de la educación. Entonces yo creo que estamos en un dilema muy complejo y muy difícil. Y creo que desde la política no hemos sido capaces hasta ahora de enfrentarlo con claridad. Y estamos perdiendo significativamente avances de la democracia liberal, que fue una democracia, yo creo, un avance civilizatorio. Las debilidades o los problemas de la democracia liberal han hecho avanzar significativamente a autócratas, a Trump, a Milei, a Orbán, a gente que tiene posturas iliberales o de otra naturaleza que socavan derechos y conquistas democráticas. ¿Cómo lo vamos a abordar? Por otra parte, tenemos situaciones dramáticas como el COVID y la pandemia a nivel global, que nos generó dificultades también complejas, económicas, sociales, políticas, de abastecimiento. Por otro lado, tenemos los problemas, aunque algunos pocos lo niegan absurdamente, aquí estamos en una universidad, de manera que obviamente no creo que nadie, del calentamiento global y la crisis climática o la crisis de la ebullición climática, que a nosotros nos interesa mucho y que genera también conductas sociales, políticas y sobre todo migratorias distintas. Por ejemplo, Coquimbo es una ciudad que cada vez llegan más adultos mayores a vivir a Coquimbo. Le hacen el quita a los calores de la región metropolitana y de otros lugares en una ciudad costera y ha ido creciendo algunos sectores y seguramente en otras ciudades pasa más o menos lo mismo, que tienen climas un poco más suaves por estar al lado del mar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde la política? Yo creo que hoy día estamos en una cornisa. Si no somos capaces de avanzar rápido, y ya voy a decir las propuestas nuestras, pueden aparecer autócratas. Gente que va a buscar solución desde otro punto de vista. Como aquí aparece, no sé, algunos candidatos de la derecha, Kaiser, en fin, y otros, y en otros lugares del mundo. Claramente avanzar hasta autocracias. O incluso, no sé, Evelyn Matei, que estima que entre 1973 y 1978 los crímenes eran justificados.
O sea, que no hay solidez en sus posturas democráticas. Y hay que decirlo, porque es un riesgo. Y la gente genera niveles de adhesión. Yo creo, y los regionalistas verdes creemos fundamentalmente, que tenemos que profundizar la democracia. Que tenemos que profundizar la democracia. ¿Y cómo se profundiza la democracia? Radicalizar la democracia. Tenemos que acercarla a la ciudadanía. Tenemos que distribuir el poder y no seguir centralizado en las 4 manzanas que hay en Santiago o en las 4 comunas ricas que depende del poder económico y del poder político, está ahí, radicado. ¿Cómo es posible que las decisiones se tomen y se sigan tomando en Santiago después de tantos años de democracia? El último gobierno se paró la descentralización. No se terminaron los delegados presidenciales regionales. No se ha sacado adelante la ley de rentas regionales, está parada y era una ley muy tibia. Tenemos que profundizar radicalmente. ¿Cómo? Traspasando poder a las regiones, desarmando las estructuras orgánicas del Estado, de los ministerios que están todos instalados en Santiago. Algunos dicen hay que eliminar ministerios. Vamos a unir bienes nacionales con vivienda, con este otro, o vamos a eliminar algo. Eso es como podar un árbol viejo y seco. Lo que tenemos que hacer es distribuir los ministerios en el territorio de acuerdo a la realidad de cada territorio. Aquí, ¿qué es lo que hace falta en Valparaíso? Es distinto a lo que hace falta en Magallanes, a lo mejor. En algunas cosas serán comunes, o en Antofagasta, o en Atacama. Pero no, tenemos un poder centralizar con 3 o 4 funcionarios en cada una de las seremías en el resto del país, como que fueran todas iguales. La gran reforma del Estado es distribuir el Estado inteligentemente, con nuevos métodos, con inteligencia artificial, con formas flexibles, e instalarlo en las regiones. Y en el poder local, y en los municipios, y en las juntas de vecinos. Y que las personas empiecen a participar en las decisiones, en el diagnóstico, en la elaboración de las políticas, incluso locales, en la ejecución de las políticas locales, y hacerse responsables también de ello. De tal manera que, si vamos a tener dificultades graves, bueno, avancemos en soberanía agroalimentaria, y lo tendrán que decidir, o vamos a esperar que llegue el trigo de Ucrania. ¿Se acuerdan cómo subió el pan? Cuando teníamos que esperar cuando parte la guerra. O el aceite comestible que empezó a valer 6.000 pesos y valía 1.800, 1.600 por una guerra ya. Y la trazabilidad y la inconveniencia y el desabastecimiento que se generó. Problemas graves. Entonces tenemos que avanzar en acercar el poder al territorio, en lograr soberanías, soberanía agroalimentaria, por ejemplo, que es muy importante avanzar, decisiones en las juntas de vecinos, en los barrios, haciéndonos responsables. Ahí, cuando nosotros participamos y la gente participa activamente, ahí vamos a lograr cuidarnos también. También va a ser bueno para la seguridad, va a ser bueno para la alimentación, va a ser bueno para la seguridad, va a ser bueno también para generar soberanía energética. Este país tiene la mejor radiación del mundo y nadie, o el gobierno, o el Estado, no nos facilita las cosas y las empresas lo impiden para poner techos solares donde bajaríamos el 40, el 50% de la cuenta, termino de inmediato, y tendríamos más autonomía energética. Siguiendo el debate, le tocó presentar su punto de vista al diputado de Frente Amplio, Gonzalo Winter. Los tribunales de justicia tienen un 14% de confiabilidad, el Ministerio Público creo que bordea el 15%, los partidos políticos el 4% y el Congreso Nacional creo que está en el 8%. ¿Por qué el Congreso Nacional es el más delicado? Porque el Congreso Nacional lo elige la gente a través del voto, libremente. O sea, la gente elige personas que hacen la ley en un Estado de Derecho y tiene un 8% de confiabilidad en ellos. En estos contextos de desconfianza general, campea el individualismo, una visión alejada de lo que hizo grande a este país, que son los valores de la solidaridad, y finalmente es el espacio perfecto para que se meta lo peor: los antivacunas, los negacionistas del cambio climático, los antipolítica, los defensores irrestrictos 50 años después del terrorismo de Estado, y finalmente los antidemocracia. Ahora los hago preguntarse, ¿por qué alguien es antidemocracia? Para que alguien sea antidemocracia, hay dos posibilidades: que no le convenga la democracia, porque la democracia es repartición del poder, y puede haber gente en Chile a la cual no le conviene la repartición del poder, o hay otro motivo, porque la democracia no le está entregando nada, o porque no encuentra en la democracia la forma de canalizar sus necesidades, sus esperanzas, sus sueños. Les pongo un ejemplo concreto. Chile, estallido social.
Yo sé que ahora está prohibido hablar del estallido social, lo vamos a hacer igual porque ocurrió y es necesario hacerse cargo. Cuando había una generalizada percepción de injusticia en la sociedad chilena, esta podría haber sido canalizada a través de las instituciones, si es que hubiesen proyectado confiabilidad. ¿En qué estaban las instituciones? En ese momento había 4 excomandantes del ejército procesados por la justicia, los últimos 4. El presidente de la República estaba siendo investigado por el caso Exalmar. El Congreso Nacional venía saliendo de Penta y SQM, es decir, la sociedad observaba en tiempo real cómo el Congreso Nacional, y de Acipres y Corpesca, cómo el Congreso Nacional legislaba en favor de sus financistas y en contra de las necesidades del pueblo. Y Carabineros, no nos engañemos, venía saliendo de el denominado por la prensa, no por mí, Paco Gate, que no era un caso menor, el caso Catrillanca, y la operación Huracán, en donde determinados funcionarios de la institución, no la institución, sino determinados funcionarios, se orquestaron para crear una puesta en escena con pruebas falsas contra la ley. Y la Iglesia Católica, que durante muchos años fue un mediador de los conflictos de la sociedad chilena, venía saliendo de los casos delictuales que todos conocemos. Evidentemente no tenía la posibilidad de procesar el malestar de la sociedad chilena. Y aquí viene el segundo problema. ¿Por qué lo que requiere voto es lo más deslegitimado? El voto se ha convertido en el símbolo de la democracia. ¿Pero tiene el voto la posibilidad de cambiar la vida de las personas? Yo les quiero hacer una propuesta para que la reflexionen. Creo que durante los últimos 40 años, la sociedad, la política, la democracia ha ido cediendo poderes de decisión al mercado. ¿Quién decide dónde se invierten los fondos de pensiones? Lo deciden las AFP. La sociedad chilena no tiene nada que opinar. ¿Quién decide cómo y dónde se construye ciudad en Chile? Lo deciden las inmobiliarias. ¿Quién decide qué se financia y qué no se financia en Chile? Lo deciden los bancos. Los bancos también deciden qué vemos en la televisión, porque son dueños de los canales de televisión. Entonces, ahí tenemos algo que es muy peligroso, que la sociedad tiene cierta razón cuando piensa que la democracia no le está entregando la promesa fundamental que es la repartición del poder. ¿Cuál es el peligro de esto? Que finalmente el ciudadano chileno, el hijo del que luchó por la democracia, pueda sentir con razón que el guatón Mutema le otorga mayor seguridad o mayor prosperidad que la República de Chile. Y esa es una derrota inaceptable. Esto tiene que ser una república donde el Estado de Derecho se imponga. Y para eso tiene que haber un Estado que se reforme, en donde el Estado de verdad le entrega a la sociedad con eficiencia aquello que demanda, pero también tiene que haber una democracia que cumpla su rol, que es la repartición del poder. Déjenme darle un dato. En Chile, el 1% más rico del país concentra el 50% de la riqueza. Y si lo extendemos al 10%, concentra el 80% de la riqueza. Y si nos preguntamos cuánto de la riqueza concentra el 50% menos rico, resulta que es el menos 0,6%, porque en realidad tiene deuda con el 1%. La promesa fundamental de la democracia era repartir el poder y entregar bienestar. Mientras no la cumpla, estamos en peligro. Si no creamos condiciones mínimas, y con esto cierro, condiciones mínimas de seguridad, condiciones mínimas de educación, de vivienda, estaremos a merced de los enemigos del Estado, que son el crimen organizado. Los cambios radicales, la repartición del poder, son los que nos va a proteger del crimen organizado. Luego fue el turno de las 2 precandidatas mujeres a la presidencia de la República por la centroizquierda. Carolina Toá, candidata del PPD, y Socialismo Democrático, entregó su visión. Yo creo que este tema hay que tomarlo con toda la seriedad que tiene. O sea, nosotros estamos viviendo una época en el mundo que tomémosle el peso, las cosas que estamos viendo hoy, en todo el planeta. Estamos ante una ola ultraderechista que deslegitima la democracia, que deslegitima el Estado, y no es solo un discurso. En Estados Unidos se terminó toda la cooperación internacional, se cerró, se bajó la cortina de un día para otro.
400.000 funcionarios públicos fueron despedidos. No sé cuántos más van a venir. En Argentina todos los ministerios sociales se agarraron y se pusieron bajo uno solo que se llama capital humano. Estamos viendo cosas brutales en todas partes. Hemos visto además nuevas formas de legitimar la democracia que ya no son golpes de Estado, pero gente que llega al poder democráticamente y una vez que está ahí ocupa los instrumentos de la democracia para debilitar la democracia, gobiernos de derecha y de izquierda, que hacen lo mismo. Entonces, no tomar en serio esto del alejamiento de la gente con las instituciones democráticas es abrir la puerta a que en Chile un día estemos en ese escenario. Lleguemos a ese escenario. Y para asumirlo, tenemos que tener una capacidad de ser más autocríticos, porque somos actores políticos y lo que está cuestionado es lo que nosotros hacemos. Dar explicaciones simples o siempre señalar con el dedo y no entender que quizá hemos sido parte del problema, que hemos hecho cosas de tal manera que no ha ayudado a achicar esta brecha, sino que incluso la ha agrandado, nos acerca a esos escenarios. En particular creo que tenemos que asumir que este tema de que hemos perdido la confianza de la gente, eso no funciona así, la confianza se gana. La gente no tiene por qué confiar de antemano. Hay que ganar la confianza y para ganar la confianza hay que hacer una serie de cosas y la primera, creo yo, en estos procesos especialmente cuando los ciudadanos tienen que decidir a quién le entregan su confianza, es hablar con la verdad. No mostrar como que las cosas fueran tan fáciles, no mostrar como que es llegar y llevar, porque no es así. Todas las cosas cuestan, todas son complicadas. Cuando uno logra algo en un área, lo hace sacrificando otra. Y si no somos sinceros y abiertos en esas cosas, el resultado raya para la suma que la gente cada vez desconfía más. Y una parte de este asunto, y quiero en ese focalizarme, es que en particular lo que estamos viendo con esta desconfianza y esta ola de ultraderecha es que hay un discurso contra el Estado que es tremendo. Se asume que todo el Estado es malo, que toda la gente que trabaja en el Estado es floja, que todo lo que hace una empresa lo hace mejor que el Estado, que es una molestia, que es un gastadero de plata. Esos discursos siempre lo hemos escuchado, pero hoy día flotan y tienen una capacidad de llegar a la gente que es preocupante, es grave. Quienes defendemos el Estado, por lo tanto, tenemos un desafío grande al frente. Y quienes defendemos el Estado sabemos que cuando no hay Estado es la ley de la selva, que cuando no hay Estado lo primero que se debilita es la salud, la educación y la seguridad. Lo primero que se debilita. Sin embargo, si vamos a defender el Estado ante esta ola que no es chilena, es global, no podemos defender un mal Estado. No podemos ser cómplices de un mal Estado. No podemos avalar cosas que son inexplicables en el Estado. No podemos tener personas que están ahí porque son cercanas, porque me ayudaron, aunque no sean competentes. No podemos explicar que es razonable que servicios públicos que prestan servicios vitales para las personas tengan promedios de 70 días de licencia al año. No es explicable. Que cuando hay un problema, vengo llegando de Viña ahora, hay un problema para resolver un loteo, se pelotean papeles por años entre oficinas y no hay respuesta. O hay un condominio en el lugar donde hay más campamentos de Chile, construido, listo, que no lo entregamos porque hay 2 bellotos. O sea, hay cosas en nuestro Estado que las personas progresistas tenemos que ser los primeros en enfrentar y resolver, aunque implique tener conflictos, aunque implique pagar costos, porque si no lo que vamos a tener en la ultraderecha es las puertas de la moneda, el debilitamiento del Estado, el debilitamiento de la democracia. Y todos sabemos dónde nos aprieta el zapato. Siempre es más fácil dejárselo al gobierno que sigue, porque son peleas difíciles de dar, tienen costos, pero quizás no hay costo que valga más la pena que poderle mostrar a las personas un Estado que le cumple, que entrega un buen servicio, que es digno, que ocupa los recursos para actuar de manera oportuna. Y nuestro Estado puede mejorar mucho si nos atrevemos. Y yo creo que quienes estamos en el progresismo, quienes defendemos la democracia, tenemos que volvernos los primeros promotores de que tengamos un Estado moderno, transparente, que funcione bien, en que no se acepte ningún doblez, ninguna distracción, ninguna desidia
con la ciudadanía, que yo creo que es lo más doloroso de todo cuando hay desidia. Cerró el debate la candidata del PC, Janet Jara, quien expresó su visión de la realidad de la democracia en nuestros días. Miren, les quería plantear lo siguiente. Estamos asistiendo a un momento, yo creo que hay varios elementos que han salido de diagnóstico del momento político que estamos viviendo y de cómo se desvaloriza la democracia. Y de hecho lo vemos, nosotros hemos estado en distintos foros, a mí me ha asombrado mucho que se hacen propuestas que son bien contradictorias entre sí, por parte de un mismo candidato o candidata, y que al otro lado yo me pregunto si la ciudadanía está creyendo que de verdad le van a cumplir. Propuestas como estas: vamos a bajar todos los impuestos, pero a la vez vamos a tener más plata para darle subsidio habitacional a 3 millones de personas, pero a la vez vamos a disminuir la deuda pública. Entonces, menos, más, menos, y el resultado resulta que es igual. Entonces yo me quedo pensando, esta ciudadanía que se siente defraudada en la política, porque esa es la sensación que yo tengo, que interpela a los que estamos en política, debe pensar que quienes estamos a este lado, en realidad no estamos preocupados de resolver sus problemas. Y lo viví en carne propia cuando era la reforma previsional, donde tratábamos de discutir y buscar una solución, pero que diera solución al tema de los ingresos de las personas, pero realmente el debate que se tomaba en la discusión no tenía nada que ver con cómo vivían los pensionados del país. Se discutía de cualquier cosa accesoria, menos de cómo discutían los pensionados del país. Entonces, por ejemplo, se discutía de la libertad de elegir. ¿Elegir sobre qué? No sé, porque en realidad la gente lo único que puede optar hoy día es a tener una pensión que no le alcanza. No hay elección en eso. Entonces, si la política no se hace cargo de los problemas reales de la ciudadanía, esta desafección va a ser cada vez más grave. Y el estallido mostró que este tema es más profundo de lo que algunos creen. El problema es que la memoria es corta en Chile. Entonces aquí hay personas que niegan lo que subyace al estallido social, que es la profunda desigualdad, y que es una realidad. La profunda desigualdad que hay en nuestra sociedad. En segundo lugar, comparto lo que dijo Jaime. Durante la pandemia fue una experiencia demasiado vivencial, demasiado importante en nuestras vidas, que nos desconectó con las demás comunidades. A muchos de nosotros nos hizo solamente estar a través de pantallas con otros, y la convivencia se deterioró un poco. Y entre medio, súmenle que el crimen organizado tomó más fuerza y aprovechó esos espacios para tomarse poblaciones, lugares donde antes habían terrenos baldíos, y convertirlos en tomas, y subarrendar, y tomarse sectores del comercio tradicional de Santiago como el barrio Meix. Entonces estamos ante un desafío de mayor envergadura. Quiero decir solo dos cosas más. Si uno mira lo que pasó en el siglo XX, cuando llegó Hitler, Mussolini y todos los demás que llegaron al poder, lo hicieron en un contexto de elecciones. A esta gente la votaron y la eligieron. Lo que hizo Chile en ese momento fue unirse a través del Frente Popular en una amplia unidad política y social. Y creo que por ahí va el camino de lo que nosotros debiéramos construir. Ahora, para abordar nuestra relación con la ciudadanía, es evidente que tenemos que avanzar en un Chile sin corrupción. Si le hace mucho daño a la democracia la corrupción, le hace mucho daño a la política. La gente está molesta con nosotros y con justa razón. Todos los casos que dan vuelta todos los días a distintos sectores políticos en la tele, una que entra y sale de la prisión preventiva. ¿Sí o no? O sea, terminan generando una rabia y un enojo importante. Lo segundo es que aquí se ha hablado del tema de cómo deciden, ¿cierto?, los sectores económicos más privilegiados del país, que son el 1%, el destino o la agenda comunicacional, que todos los días dele que dele con las mismas noticias. Bueno, entonces para eso no hay solo que declararlo, hay que combatirlo. Y eso en otros países está regulado a través de las leyes de concentración económica. Eso es lo que tenemos que hacer, avanzar hacia allá. Y yo diría que en tercer lugar, y más importante, es hacernos bien responsables de las promesas que hagamos. Porque las promesas que se hacen en política se hacen para cumplirlas. Ese es mi convencimiento. A mí me tocó recibir una crisis previsional y logramos un acuerdo. No era el que yo quería hasta el final, pero es un acuerdo y avanza. En el caso de las 40 horas, recibimos un sueño y lo convertimos en una realidad. Pero para que esas cosas pasen se requieren mayorías sociales y políticas. Y prometer cosas que se puedan cumplir, porque si no, a la vuelta de la esquina
las personas se desafectan de la política y cuidar la democracia es demasiado importante. Yo soy de una generación en la cual la gran mayoría de los que me antecedían en edad dieron una dura batalla contra la dictadura. Yo era chica, pero alguna contribución por ahí hice. Era chica de edad también, no me refiero solo a deporte. Pero después viví lo que fue la transición a la democracia, que tampoco al principio fue todo lo democrática que queríamos. Tenía hartas limitaciones. Acuérdense de la, ¿cómo se llama? La cooperativa, de los Pinochet, la cutufa, el ejercicio de enlace. Yo misma como dirigente estudiantil sufrí mis propias cosas en los 90. Entonces, si uno mira, hemos avanzado y retroceder es bien complejo porque el autoritarismo a algunos les resulta sumamente fácil porque entrega un mensaje muy claro. Mano dura para todos. Y yo digo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa mano dura para todos? Otros están diciendo que tengamos armas, que la población civil tenga armas. Digo, ¿dónde se ha demostrado que eso da resultados? Otros están diciendo que pongamos dinamita en las fronteras. Entonces hay que tener mucho cuidado y detener el avance de la ultraderecha. Y eso se hace con propuestas, con unidad, pero también y por sobre todo con responsabilidad en lo que se compromete, porque lo que se compromete se cumple. Y hay que luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Con esta visión sobre la democracia en nuestro país, desde la centroizquierda, con las voces de los precandidatos a las primarias para la presidencia de la República, ponemos fin a esta edición de Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón y nos vemos el día lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Eso es todo en esta edición de Más 569 el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar, del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñados en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569 el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.